No sé si ustedes le han dado seguimiento. Vamos para el Cibao. Vamos para el Cibao. Sí. Ustedes han visto lo que... Ay, pero espérate, hay gente evitando. De hecho, yo, por ejemplo, tengo algunos amigos que... Como es tu cumpleaños, introduce. Te voy a dejar Tengo algunos amigos que en su trabajo pues le toca desplazarse al interior y digamos, interactuar con algunos comercios en Santiago. Y hay gente que esta semana evitó ir a Santiago porque la cosa, a pesar de que fue el martes que se produjo estos allanamientos y estos apresamientos, parte de la operación Halcón 4. La cosa ha seguido caliente, señores, y tensa en Santiago. Muy tensa. Es así. Bueno, la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan mi comentario, y ya yo venía dando algunas pistas, porque conocía detalles que luego salieron esta semana de lo que había pasado con la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito. Uno, por un tema de prudencia, o sea, no me parecía adecuado revelar algunos detalles porque uno pudiera estar contribuyendo al clima de inseguridad, claro, de la Procuradora, pero... Sí, pero una pregunta, Mili. Pero sí que lo sugeriste, eso fue una pseudo primicia. Sí, no, pero una pregunta. Más o menos dejaba caer, pero ¿De quién fue más o menos la idea de colocar en primeras planas que la Procuradora fue mudada a un lugar secreto? Era justamente, esa es una información que yo tenía. Más o menos. Que yo tenía. Más o menos, no, yo te pregunto, más o menos, y no lo hago en onda negativa, sino, o sea, si literalmente se la llevaron a un lugar secreto, ese dato? No, pues evidentemente no es para ponerlo en primera plana, por Dios. Yo voy a tomar el atrevimiento de hablar de un medio, porque donde vi la información, entonces me corrí, me parece que fue en el Listín Diario. Sí. Y me llamó tanto la atención porque dista de un editorial que vi algunos cuantos días antes, donde el periódico llamaba, o el director, ¿verdad?, que es quien, digamos, tiene la autoría del editorial, llamando a cuidar a Miriam como una heroína nacional. Y no, porque luego el problema no es del periódico, el problema es de quien filtra la información. Bueno. Claro. Porque el medio tiene, independientemente, pero que el periódico venga independientemente del criterio del periodista, no, porque una cosa es, ahora, o sea... Tú sabes que no es el periodista, Cristian, que el periódico decide en ese caso pero lo que te digo es, una cosa es el criterio del periodista, porque a fin de cuentas el mismo director es un periodista, o sea, bueno, sí, me refiero al periodista, a quien está detrás del medio. Bien. Y otra cosa totalmente distinta es quien tiene la información desde la Procuraduría y que se atreve a dar el dato más allá, porque ¿quién sabía que a Miriam la mudaron? No fue una nota de prensa que lo mandó la Procuraduría, fue alguien de ahí, de su círculo de confianza, que como en efecto, la información que yo tengo también es que quien había alertado a la Jota de algunas cosas que se estaban haciendo era alguien también del círculo de la Procuraduría. Sí. Era alguien de ahí que había alertado a la Jota de que se iban a hacer algunos movimientos en la cárcel, alguna cuestión, y que se venían produciendo unos cambios que podían afectarle. Es de ahí que se produce la supuesta amenaza. Ese mismo grupo, yo no sé quién, porque eso es una información que ya va más allá de la frontera del conocimiento que puede uno tener sobre este caso. Ese mismo grupo es quien comete el hierro de decir, bueno, nosotros mudamos a la Procuradora. Pero si la están vigilando de entrada, eso todo el mundo lo sabe. Lo más natural es que una gente sea desplazada a un lugar donde esté más cercado, porque aquí todo el mundo sabía dónde vive Miriam Germán. O sea, todos los que estamos en medio, yo creo que sabemos dónde vive Miriam Germán. Aquí nunca hemos dicho mayor la tiene el medio. Difiero de ti, Cristian, y coincido más con Roselvis en el sentido de que hay responsabilidades compartidas. Es como el suicidio, obviamente, que no lo describimos aquí, por ejemplo, nosotros como comunicadores que tenemos esa responsabilidad, aparte de que uno sabe cómo fue que sucedieron ciertas cosas. Sí, hay una indelicadeza, una falta grave, más que indelicadeza, de quien filtra una información tan delicada. Porque aquí se trata de un tema serio, estamos hablando de un tema de seguridad, de quien dirige justamente el Ministerio Público en República Dominicana, pero yo creo que también los medios de comunicación, ustedes no se imaginan la cantidad de conflictos éticos que yo tengo constantemente, los dilemas, porque a veces tú como periodista tú tienes una primicia. En tu calidad de subdirectora del hoy, ¿no? Y como periodista, como reportera, porque para mí el periodista lo que es un reportero eterno, independientemente de que pueda en un momento ocupar una posición administrativa, pero uno siempre tiene que preguntarse, o por lo menos es mi caso, no lo voy a generalizar, es mi recomendación. O sea, esta información que yo voy a publicar, ¿beneficia o hace daño? Claro. Y yo creo que aquí he hecho varios comentarios hablando de eso, de cómo el afán por la primicia, por el rating, por la popularidad, hace que muchas veces se rompan algunos principios
algunos preceptos que son elementales en el periodismo. Entonces, ahí yo creo que era una información que no debía difundirse porque quienes le han dado seguimiento al operativo y escucharon mi comentario de la semana pasada, que todavía lo pueden buscar, está en el canal de YouTube de Sol, se trata de un sector bastante poderoso de Santiago, que no solamente es un tema de narcotráfico, es de sicariato. Yo hablaba de que justamente la banda que dirige la Jota dice que maneja más de 300 sicarios y que en Santiago, no sé si ustedes han dado cuenta, han pasado un par de crímenes raros. Claro. Que al día de hoy. El del abogado, por ejemplo, el otro día, bueno, hace un par de meses en la marquesina de su casa. Pero claro. En una semana produjeron por lo menos 5. Y el de las mujeres que asesinaron. Ustedes recuerdan que eso fue básicamente al mediodía prácticamente. Se sabe el sol afuera, cerca de un motor. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con cómo han estado funcionando y que no aparecen esas estructuras criminales luego en Santiago. Pero, compañeras, relacionado a eso día, que ustedes Susi. Señalan, buen día. Es importante que nosotros reflexionemos cada vez más sobre el rol de nosotros como medios de comunicación, y más en un momento donde a veces siento que somos cada vez más atacados y cada vez más escasos quienes queremos ejercer un periodismo responsable y quienes hemos estudiado la profesión. La rompegrupo. Sí, no, y porque cada vez estamos más permeados por personas no solo que no han estudiado la carrera, sino que no respetan la misma, porque hay gente que son profesionales de otra área, pero es tal el respeto que tienen por el buen ejercicio del periodismo que tú no notas tal diferencia, porque son gente versada en sus áreas y que tienen una gran capacidad de saber qué es correcto y qué no es correcto, porque son grandes seres humanos también. Hay gente que son ingenieros, que son abogados, que son médicos y dignamente se sientan ante un micrófono y hacen también un buen trabajo. Y yo pienso que son cosas que nosotros debemos tener bien pendientes. ¿Por qué? Porque en mi espacio donde yo hago entrevistas a diferentes periodistas, conversaba en una ocasión con mi colega y tocaya Susi Caraballo y conversaba recientemente con Danira Caminero, y ambas me han dicho que los casos que más le tocan son las muertes, especialmente las que involucran niños, y que ellas tratan de como no solo como locutoras y como talentos, sino también que se involucran en la parte de la información, que muchos datos de esos casos sangrientos no los dan al aire, y ellos hablan con el equipo de producción y dicen, mira, estos detalles no los vamos a decir por cuidar a la víctima, por cuidar a las familias, porque si sacaran al aire todas esas todos esos detalles de esos casos, sería muy muy terrible. Claro, es imposible para el periodista no quedarse un poco con toda esta información negativa que reciben, pero ahí está la capacidad de discernir, no solamente desde el punto de vista ético de la profesión, sino también, señores, hasta como ser humano, de qué debe salir o no salir a un medio de comunicación. Y creo que, como ustedes bien señalan, con este caso faltó esta parte, como bien decía Roselvis, con los casos de suicidio que se ha señalado en los medios, que procuran dar ideas cuando uno detalla a cabalidad cómo acontecieron los hechos. O sea, hay cosas que hay que cuidarlas, y cada vez nos vemos más atacados en ese sentido de ejercer correctamente la profesión, y no podemos escudarnos irresponsablemente el que no, el periodista tiene que hacer su trabajo. Sí, el periodista tiene que hacer su trabajo, pero tiene que hacerlo bien. Claro. Tiene que hacerlo con responsabilidad social. Pero lo que ahí se planteó en el periódico Listín Diario, por eso yo digo que no hubo... Ni siquiera era con muchos detalles. Yo por eso lo digo, porque no es hierro, no lo veo como un hierro, partiendo de que no dice, bueno, la mudaron de Santo Domingo a Santiago, o sea, no se refiere ni siquiera a un amplio espacio territorial. No sé si tenían la información, no sé si lo manejaron. Sencillamente se dio la información de que se fue desplazada de un lugar a otro. Todo el que
está en medios de comunicación, o sea, que le ha tocado reporteriar por lo menos en algún momento, me parece que conoce la residencia donde estaba doña Miriam Germán Brito antes de. ¿Cuánto más fácil no será, me imagino yo, por una red de delincuentes que se sabe que está en una determinada locación? Y si fue desplazada, se conoce porque hay un aparataje, hay un montaje de seguridad que diariamente tiene que desplegarse para desplazar a la procuradora hacia la Procuraduría General de la República. Y que si está en vigilancia, eso los delincuentes lo tienen en conocimiento. Ahora, si se hubiese dado un detalle puntual de que, bueno, está viviendo en el edificio de RCC Media, eso es otra cosa. Ahí sí yo veo una puesta en riesgo públicamente, no solo a ese grupo, sino a cualquier otro que haya tenido algún interés, un descontento frente a la procuradora. Pero llegando al fondo de la discusión, que es el tema de la Jota y lo que se ha desenmarañado, dirían en algún campo del Cibao por ahí, resulta que me parece que se está corriendo un riesgo. Yo creo que el Estado, y aquí lo decíamos la semana pasada, que debía actuar y debía públicamente respaldar a doña Miriam. Yo no veo mejor forma de respaldar a doña Miriam que precisamente poniendo a su disposición más de 1,000 hombres, que fue lo que se desplegó para ese operativo, y una serie de instrumentos. O sea, creo que es correcto. El sábado pasado que el presidente de la República, de manera personal, estaba al frente de eso. Sí, estoy de acuerdo. Y así es. Y me parece que es correcto. O sea, quizás yo esperaba en ese momento una declaración pública, oral o escrita, de las instituciones que tienen algún tipo de vinculación al tema seguridad estatal. Sin embargo, bueno, no se dio así, pero se dio con acciones mucho mejor. O sea, ya encuentro ahí la respuesta a no haber dicho algo porque se iba a actuar con algo. Sí. Y eso es válido, eso está perfecto. Perfecto. O sea, sí. Ojalá fuera todo así. Temas. Mira, no te respondimos al día siguiente, pero en una semana te actuamos. Ojalá todo fuera así. Ahora, hay otro elemento. Y quizás por la premura con la que se actuó, que quizás no es premura para la salud, para la seguridad de doña Miriam, pero sí es premura de lo judicial, porque quizás no se contaban con todos los elementos suficientes. Este caso corre el riesgo de que en judicialización no tenga todos los elementos y pueda esa gente terminar libre ahorita. O sea, para un susto está bien, pero para la judicialización puede tener problemas algunos elementos. La Jota español. O sea, si usted va a solicitar la extradición de la Jota, por ejemplo, usted no está solicitando la extradición de un dominicano, usted está solicitando la extradición de un ciudadano europeo que tiene la condición de doble nacionalidad. Eso tiene otras implicaciones. Una de las muchachas arrestadas es canadiense. Usted está solicitando, o sea, usted está enfrentándose a un ciudadano. Bueno, no sé, ese detalle no lo sé. Está enfrentándose a un ciudadano canadiense. Pero además el Ministerio Público hizo un llamado que fue donde despertó mi preocupación. El Ministerio Público llamó a que todas las víctimas de esa organización criminal vayan a testificar. ¿Por qué me llamó la preocupación? No porque no se vaya a hacer justicia con esa víctima. Perfecto. Pero cuando el Ministerio Público, por lo menos a eso nos tiene acostumbrados, cuando tiene un caso en las manos, ¿verdad? Dominado 100%, y creo que en este caso incluso hubo colaboración de los Estados Unidos en el proceso de ejecución, tradicionalmente no necesita nada más que pase el tiempo y que los tribunales hagan su trabajo. Ahora con ese llamado, que vengan a testificar, que vengan, que le vamos a colaborar, que nosotros tenemos un programa de seguridad y de cuidado para las víctimas de esta área. Me parece que el Ministerio Público posiblemente no cuente con todos los elementos para llevar ese caso hasta el final y tenga que recurrir a eso, a lo que no nos tiene acostumbrados. Ojalá la historia no sea esa, porque sería muy... Cristian, para mí la lectura es... No, pero déjeme mostrarle algo. Pero para cerrar ahí con Cristian, mira qué es lo que pasa. Se trata de dos redes, porque no solamente es la de la Jota, hay que decirlo. Nino Come Mezcla. Está también la de Nino Come Mezcla, que son dos estructuras criminales que se han venido enfrentando en Santiago. Extraordinario. Yo mostré el sábado pasado la primera información que aparece en el histórico de Google, que fue del año 2007. O sea, desde esa época están esas bandas disputándose, enfrentándose. ¿Qué es lo que pasa, Cristian? ¿Por qué se hace ese llamado? Porque hay muchos hechos, son muchos los casos. En la cárcel y fuera de la cárcel, yo vi por lo menos 5 denuncias de familias
que habían denunciado en su momento, que mira, que yo tengo una persona que está en la cárcel, está preso, y esa banda, sobre todo la de la Jota, que es más activa que la de Nino Come Mezcla, está en la cárcel intimidando a mi pariente. Por temas de droga, porque aquí el narcotráfico es el tema. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público para mí simplemente lo que está pidiendo es que la gente que tengan hecho, que quizás no denunciaron en su momento, porque al final se trata de una población que no es que tampoco crean ni se lleven bien, no tienen la costumbre, pero tampoco creen ni tienen confianza en las autoridades, y es simplemente lo que está pidiendo que se acerquen. Yo entiendo que sí pudo haber un poco de premura por lo de doña Miriam, pero es un ministerio público, y eso hay que reconocerlo, que no solamente se dedica a un tema de política criminal en contra de la corrupción, a lo que yo valoro. O sea, lo que pasó antes con la Operación Falcón, eso demuestra que es un ministerio público que también le entra al tema del narcotráfico. Y ya cierro, Jennifer, señalando que para mí lo más preocupante y a lo que creo que hay que prestarle atención es al tema de la complicidad. Lo más grave fue la información de que, y al día de hoy, hay más de 20 agentes de inteligencia que están siendo investigados. ¿Por qué? Porque operaban en complicidad con estas estructuras. Miren, y ahí, Cristian, lo que tú señalabas, ¿quién filtra el dato? ¿Quién filtra el dato? No el del periódico, no, el de la Jota, o sea, a la Jota. El de la Jota, porque eran operativos, yo también mostraba el sábado la información, operativos que se han venido haciendo de manera sistemática dentro y fuera de la cárcel. ¿Y cómo? ¿Cómo se da ese dato? Justamente por un tema de complicidad, que hacían eso, pero que también borraban, señores, los antecedentes. ¿Y cómo la Jota sale? No tiene expediente. ¿Cómo la Jota sale del país y logra esa nacionalidad española? ¿Cómo la logra? O sea, él, de hecho, su abogado... con certificado de buena conducta y de toda la Jota, porque hay que hablar claro. O sea, este personaje... Pero ¿cómo él logra un certificado de buena conducta pero es que con ese antecedente? Claro, es que este personaje, estamos hablando, señores, de una persona que tiene hasta su certificado de buena conducta y que, como bien señala Millicent, logra una doble ciudadanía como método de protección, evidentemente, para protegerse, porque en la extradición ahora el canciller dijo que sí, que se están tomando acciones con el gobierno español para ser extraditado. Así Miren, es. hay un aspecto que no debemos descuidar de la fiscalía. Se apresaron 10 personas. Solamente se pidieron coerción contra 3. Y miren cuál es el perfil de estas 3. Una se apresó con cocaína y 2 por porte ilegal de arma de fuego. O sea, por eso aparentemente pudieron retenerlos y luego pedirle medida de coerción. ¿Qué ha pasado con el resto? A pesar de que la fiscalía presentó en el caso de cada una de las bandas, en el de la Jota y en la de Nino Come Mezcla, una amplia estructura con una ramificación. Sí, pero lo que pasa es que tú puedes. Hay un organigrama. O sea, tú tienes que probarle a esa estructura. ¿Tú entiendes? Muchos es gente que la están buscando, pero lo que le quiero decir es, esperemos que la fiscalía tenga todo lo que necesita, porque de los 10 que se detuvieron, solo a 3 se le pidió medida de coerción. Esto se aplazó para el martes. Vamos a ver lo que pasa el martes. Yo no dudo que le den medida de coerción, porque hay 2 con cargo de porte ilegal y 1 que se apresó con cocaína. Pero esos 3 porque fueron apresados, digamos, infraganti, ¿no? Sí, o sea, claro, pero lo que le quiero decir es que de ahí a que pues la fiscalía pueda demostrar el resto y tener un caso sólido, ojalá que haga el trabajo que todos esperamos. Ay, los linces que se llevaron, para que no queden sueltos. Y los 2 linces que se llevaron $1 millón de pesos ahí. Señores, bueno, vamos, señora, ahora a escuchar a los oyentes, saber qué piensan tanto de este tema como